¿Qué tal? Buenos días. No sé si me escuchan bien. Buenos días, doctor. Buenos días. Excelente. Buenos días, Gracias. doctor. Buen día a todos. No sé a quién le toca exponer lo de espondilitis, por favor, para que puedan ir comprendiendo su presentación. Ok. Si quieres, entonces, ir comprendiendo la presentación, Doc. No sé si al momento haya... Yo no veo nada. Yo ahorita no veo nada. No sé si ya compartiste. Sí, ya compartí, pero a ver, déjeme ver. Sí, mientras tanto, no sé si al momento haya alguna duda, alguna pregunta. Digo, apenas vamos dos temas, ¿no? De reuma, que es artritis en el adulto y el artritis juvenil. No sé si de este último haya quedado alguna duda o del anterior que vimos aquí en clase para resolverla ahorita, o podemos ya empezar con el tema de espondilitis. ¿Aún no se ve, doctor? No, todavía no, o al menos yo no la veo. No sé si sea yo o sea que no se compartí bien. No se ve. Es que bueno, me aparece ya que está compartiendo, pero no me aparece tampoco la pantalla. Déjame ver. El tema referente al día de hoy, lo de las espondiloartropatías seronegativas, son muchísimas. Es un conjunto de varias enfermedades que tienen en común algunas cosas que a lo mejor ahorita sus compañeros nos dirán, pero la, digamos, enfermedad predominante, tanto en frecuencia como ¿Todavía en no presentación. ves? No, todavía no se ve. Yo cuando se vea yo te digo. Ok, gracias. Les decía, la enfermedad predominante, tanto en incidencia en la población como en la presentación de la enfermedad, será siempre la espondilitis anquilosante, que es la enfermedad, digamos, base, ¿no? De todas las espondiloartropatías seronegativas. Por eso el tema se centrará en esa. No quiero que piensen que es la única, no, porque hay muchas. Ojalá ahorita sus compañeros nada más las mencionen, su nombre, pero por su frecuencia, por su poca presentación en México, no las vamos a ver. No vale la pena ver una enfermedad que tal vez en su vida vayan a ver o en nuestras vidas vayamos a ver. Entonces es muy complicado entenderlas todas, ¿no? Pero el hecho de entender la espondilitis anquilosante, esa sí es de relevancia alta, porque, les digo, clínicamente se ven muchos pacientes y además de eso, en los exámenes Ceneval, en el examen de residencia, si lo planean hacer, en algún punto se los van a preguntar. ¿Okay? Es un tema muy, muy preguntado, sobre todo algunos puntos específicos de la enfermedad. Y por eso el propósito de verla actualmente, ¿no? O de verla ahorita. Pero bueno, vamos a esperar a que su compañera la comparta. Y ahorita empezamos ya para resolver algunas dudas que se vayan presentando en el tema. Y se está compartiendo, ¿eh? Me va a ayudar mi compañera. Gracias, doctor. Ah, ok. Tienes tu micro apagado, ¿no? ¿Sí empezaste? Bueno, Yo voy a empezar, doctor. Vamos a presentarnos espondiloartropatías. Bueno, voy a comenzar. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de espondiloartritis. Como nos mencionó ahorita el doctor, esta espondiloartritis consta de 5 otras enfermedades que los acompañan, pero la que más resalta y a la que nos vamos a enfocar va a ser la espondilitis anquilosante. Las otras enfermedades que los acompañan va a ser artritis reactiva, artritis y espondilitis posuáricas, artritis y espondilitis enterohepáticas y la espondilitis juvenil. Nos menciona que esta enfermedad, la enfermedad espondiloartritis anquilosante, nos va a afectar lo que son las vértebras y pues el coxis, que son sus principales manifestaciones clínicas, por así mencionarlo. ¿Le das otra, por favor? Mira, antes de que pases, perdón, nada más para hacer un breve, si quieres regresarte, por favor, nada más para hacer un breve recuento de las que acabas de comentar. Bien, la que vamos a ver en la clase de hoy, la que nos va a llevar todo el tiempo, será la espondilitis anquilosante, que es la enfermedad
prototipo, ¿no? Dentro de las seronegativas o de las espondiloartropatías seronegativas, que va a ser la que vamos a ver hoy. Solamente para que ustedes estén enterados, la artritis reactiva, por ejemplo, es una enfermedad o es un tipo de espondiloartropatía que se da en pacientes que pueden tener una exacerbación de alguna artropatía, puede ser artritis reumática, espondilitis anquilosante, alguna enfermedad en la que únicamente las articulaciones se inflamen como respuesta a otra, ¿ok? Por eso es reactiva. Las psoriásicas, la psoriasis es una enfermedad de la piel, sobre todo que se da en áreas de pliegues como los codos, las rodillas. No sé si ya tuvieron derma o todavía no lo hayan tenido, no sé no me acuerdo en qué semestre se ve, pero ahí lo verán o lo vieron con mayor detenimiento. Y la psoriasis es una enfermedad autoinmune, que son depósitos de algunos inmunocomplejos a nivel de los pliegues que les acabo de comentar. Una de las complicaciones puede ser la artritis en estos pacientes. Las enteropáticas son enfermedades o son complicaciones también de enfermedades intestinales, por ejemplo, CUSI, Crohn, síndrome de intestino irritable, algunas enfermedades que se dan a nivel intestinal, que pueden complicarse con depósitos de inmunocomplejos a nivel de las articulaciones, pueden tener artritis de este tipo, ¿sale? Entonces esas tres, digamos, que son las que van en segundo lugar de frecuencia dentro de las espondiloartropatías seronegativas, ¿ok? Pero repito, la que vamos a ver ahorita será la espondilitis anquilosante. Solamente si escuchan alguna de las otras, que tengan la orientación en dónde se presentan y cómo se presentan. Pero bueno, la que nos vamos a basar clínicamente es muy parecida al resto, ¿no? Que es la espondilitis anquilosante. Síguele, Doc, perdón. Gracias. ¿Me das otra, por favor? Bueno, el espondilitis anquilosante nos menciona que es un trastorno inflamatorio de causa desconocida, o sea, no tiene una causa como tal. Casi todo es genético, y nos menciona que nos va a afectar principalmente pues a las articulaciones, y también nos va a afectar algunas nos va a presentar algunas manifestaciones extraarticulares, y nos menciona que esta enfermedad puede iniciarse después del segundo y tercer decenio de la vida. ¿Le das otra, por favor? Ok. En este cuadrito nos menciona como clasificaciones en cuanto a estudios de imagen y a estudios de, a manifestaciones clínicas. Estas se las vamos a decir un poco más adelante. ¿Sale? Dale otra. Muy bien. Ok. En cuanto a su epidemiología, nos dice que la espondilitis anquilosante va a presentar una relación notable con el antígeno HLA-27, y nos va a aparecer casi siempre en todas las personas que padezcan de esta enfermedad. Y nos menciona que la prevalencia en Estados Unidos es del 7%. Este antígeno va a estar presente en el 7%, en el 90% de los pacientes que tengan esta enfermedad. Nos menciona que en las encuestas de población aparece que del 1 al 6 en los pacientes van a heredar el gen, del 1 al 6% van a heredar el gen B27. Y en cuanto al 65% va a estar dado en la tasa de concordancia entre los gemelos idénticos. Y nos menciona que esta enfermedad va a depender de muchos factores en cuanto a presentar el antígeno B27 y pues demás factores genéticos. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos en inmuno del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2, que tiene que unirse al receptor de la célula blanco para poder hacer la interiorización y poder empezar el proceso inmunológico, bueno, uno de los subtipos, digamos, de este complejo será el B27. Este antígeno o receptor, más bien, cuando está presente, cuando es positivo, aumenta el riesgo de muchísimas enfermedades autoinmunes, y lo vamos a ir viendo en el paso de la materia, ¿no? De reumatología. Una de ellas es la espondilitis anquilosante. Dentro de esta espondilitis, la gran mayoría de los pacientes, 8 de cada 10 o hasta 9 de cada 10, van a tener el HLA-B27 positivo. Y esto, repito, es una nada más susceptibilidad a que presente la enfermedad. No quiere decir que todos los pacientes que tienen el HLA-B27 positivo vayan a tener espondilitis, no es así. Pero sí van a tener un riesgo muchísimo mayor, ¿ok? De demostrar la enfermedad. Ahora, ¿por qué se clasifica la espondilitis dentro de las
artropatías seronegativas, porque en los estudios a nivel del suero, cuando hacemos un estudio reumatológico en suero, cuando hablamos de artritis, ¿se acuerdan que dijimos que estaba el factor reumatoide, los anticuerpos anticitrulinados y demás? Bueno, todos esos factores están positivos en la artritis reumatoide de adulto, juvenil, el lupus, etcétera, algunas otras enfermedades. Bueno, estas son seronegativas porque en muchos pacientes, si no es que en la gran mayoría, estas pruebas de laboratorio serán negativas. Si le hacemos un factor reumatoide a estos pacientes, puede ser, bueno, no puede ser, la gran mayoría de los pacientes va a ser negativo, por eso es seronegativas, porque a nivel del suero salen con negatividad en estudios reumatológicos, ¿ok? Porque esta enfermedad también ataca las articulaciones y salen negativos ese tipo de estudios de laboratorio, ¿no? A nivel sérico, a nivel de la sangre. Por eso son seronegativas, ¿sale? Sigue, Doc. Sí, Doc. ¿Le das otra, por favor? ¿Le das otra? Ah, aquí mero. Ok, nos mencionan en cuanto a la patología que la sacrolitis es la principal manifestación que suele presentarse en esta enfermedad. La sacrolitis es la inflamación pues del sacro, y nos menciona que la sinovitis y la médula mixoide son los cambios más tempranos que va a padecer en esta enfermedad. La sinovitis, si mal no recuerdo, es la inflamación de las articulaciones, y los síntomas que le van a seguir después de cierto proceso serían el panus o paño sinovial y el tejido granular subcondral. El panus o el paño sinovial es como un tejido fibroso que va a cubrir estas articulaciones, y nos menciona que este proceso va a estar dado tanto por los macrófagos, los linfocitos T y los osteoclastos. Y nos menciona que al final de estos procesos, las articulaciones ya erosionadas van a estar sustituidos por el fibrocartílago, pero ya ya va a estar regenerado por el hueso. Aquí lo que va a pasar, perdón, antes de que avances, en la espondilitis se llama alquilosante. El término alquilosante se refiere al hecho de que pierde movimiento. Si ustedes se acuerdan, los primeros semestres, las articulaciones sinoviales, ¿cuál es la característica principal de ellas? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la principal o cuál es la característica más importante de una articulación sinovial que la diferencia del resto? Que Alguien tiene que sea. Cápsula y líquido sinovial. ¿Y eso hace que qué? Hace que el movimiento, bueno, movimientos, pues que puedan moverse literal sin mucha fricción. Exactamente, que puedan moverse. La articulación sinovial se diferencia del resto de las cartilaginosas, de las fibrosas, etcétera, porque puede moverse. Ahora, ¿por qué se mueve? Bueno, porque tiene todas estas estructuras anatómicas. Tiene cápsula articular, tiene líquido sinovial, tiene membrana sinovial, ¿no? Por eso las articulaciones sinoviales se pueden mover, no están unidas, no están soldadas hueso con hueso, tienen unas estructuras a la mitad de la unión de los dos huesos. Ahora, en la espondilitis anquilosante lo que sucede es que todos los macrófagos, los linfocitos, los osteoclastos invaden el tejido sinovial, todas estas estructuras, y hacen, digamos, que se solde o que se fusione. Entonces la espondilitis anquilosante a nivel columna, que es donde más ataca, sobre todo a nivel sacro y a nivel lumbar, por eso hay una sacrolitis, por eso hay una sinovitis, porque hay inflamación de esa articulación. Lo que va a suceder, digamos, es que es una forma crónica de artritis, ¿ok? La artritis será una forma aguda de un daño en la articulación, y la espondilitis anquilosante, si lo quiere ver de alguna manera, es una cronificación de un proceso articular agudo, ¿ok? ¿Qué sucede entonces? Estos discos intervertebrales a nivel de la columna, a nivel del sacro, a nivel de la columna lumbar, torácica, se empiezan a perder ese espacio que existe entre esas articulaciones o entre cada vértebra, entonces empiezan a fusionar. ¿Y cómo se va a manifestar en el paciente? Bueno, el paciente, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero va a perder esa movilidad a nivel, además del dolor que va a tener, va a perder esa movilidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de anatomía, está una vértebra, por debajo está la que sigue, y en medio hay un disco intervertebral, y eso es como el tejido esponjoso que permite el movimiento entre las vértebras. Por eso podemos mover, flexionar, extender, lateralizar para ambos lados la columna, ¿ok? Un cierto grado de rotación también se puede hacer por esta
estos discos intervertebrales que en la espondilitis anquilosante lo van perdiendo. ¿Ok? Es una osificación del tejido cartilaginoso en la articulación sinovial. ¿Vale? Si no hay ninguna duda, le podemos seguir, Doc. Sí, doctor, gracias. Ok, nos menciona que en la columna vertebral los especímenes quirúrgicos de necropsia o de tejido conjuntival vertebral, el anillo fibroso y el hueso se identifican como tejido granulomatoso e inflamatorio. Esto es en el exterior. Y nos menciona que las fibras de este último anillo están erosionados y sustituidos finalmente por hueso al inicio del sindesmosfito. ¿Qué nos quiere decir con el sindesmosfito? El sindesmosfito nos va a mostrar como calcificaciones, sí, como calcificaciones en las vértebras. De hecho, aquí tenía una imagen, pero yo creo que se me borró, donde nos mostraba el tipo de calcificaciones que nos daba el sindesmosfito. Y como dato curioso nos menciona que otras lesiones de la columna pudieran ser la formación de huesos trabeculares o alguna osteoporosis. Nos menciona que la sinovitis periférica en la enfermedad anquilosante va a presentar cierta vascularización y se van a identificar tanto por no nada más va a padecer de los síntomas de las manifestaciones que les mencioné hace rato, sino que, como el doctor nos mencionó al principio, que también va a padecer de otras manifestaciones como inflamaciones, algunas manifestaciones extraarticulares, ya sea que afecta a los pulmones o genitourinarios, también podría darse, ¿verdad? ¿Le das otra? Ok, en cuanto a la patogenia, pues es un poquito compleja, lo resumí lo más que pude, bueno, como entendí. Bueno, y nos menciona, la fisiopatología nos menciona que va a ser dada por mecanismos inmunitarios. Como es una enfermedad que no tienen todavía del tal muy bien establecida, no sabe si es un proceso autoinmunitario o un proceso autoinflamatorio. Y pues no va a tener no tienen bien predicho dónde inicia realmente la enfermedad. Ok. Después nos menciona que va a haber un trastorno de bloqueo del factor de necrosis tumoral. Hay dos vías. Hay una vía del factor de necrosis tumoral y la vía de citocinas. En cuanto a la vía del factor de necrosis tumoral, nos menciona que van a actuar diferentes tipos de genes. Y pues los tipos de genes pues están ahí escritos, que es el TNFRS, FIA y el LTBR y el TBKPI. En cuanto a la vía de citocinas, me mencionan que las citocinas que más van a predominar va a ser la citocina 23 y la 17. Y también van a interactuar diferentes tipos de genes. En nos mencionaba que hay 5 tipos de genes que van a actuar con esta vía de citocinas, que es la ILR23R, PTR4, bueno, y las que están ahí. ¿Las menciono? No es necesario. A mí no me gusta meterme tanto a nivel receptores y tantos nombres, porque al final de cuentas en su práctica médica como médico general no lo van a ocupar. Realmente por eso no me meto tanto en eso tan a fondo. A mí lo que me interesa es que entiendan cuáles son las vías inmunológicas por las cuales los pacientes con espondilitis anquilosante pueden presentar esta inflamación y esta interacción de todas las células proinflamatorias a nivel de las articulaciones. En este caso, entender que la vía del factor de necrosis tumoral, la vía de las citocinas, independientemente cuáles se activen o que se activen las dos, van a hacer esta migración o van a llamar a los macrófagos, a todas las células proinflamatorias y van a llegar a esta zona generando inflamación, generando fibrosis de la articulación y por consiguiente la poca movilidad que van a tener estos pacientes. Ahora, aquí lo que se explica es que, como ya nos dijo su compañero, además de la cuestión articular, puede haber otro tipo de manifestaciones, sobre todo a nivel intestinal. Estos genes, ¿no?, que acaba de mencionar su compañero, también están a nivel intestinal y es por eso que la espondilitis anquilosante comparte una vía también de síntomas a nivel del intestino delgado y sobre todo el intestino grueso, ¿ok? Por eso, como comparten genes, entonces también aquí pueden verse alterados, ¿sale? Pero no te metas tan a fondo en eso. Ok, gracias.
Y pues ahí nada más les puse que esos genes también iban a estar involucrados en la enfermedad intestinal. Ok. Nos menciona que los mastocitos y los neutrófilos van a ser los principales productores de citosina 23 y la 17. Estos van a estar presentes, bueno, van a estar aumentados en enfermedades espondilitis anquilosante. Los linfocitos van a expresar la citosina 23 y por ende estos van a producir la 17. Nos menciona que las articulaciones sacroiliacas van a estar inflamadas y van a estar infiltradas por los linfocitos CD4, CD8 y los macrófagos. Y nos menciona que el inicio de esta enfermedad de espondilitis anquilosante va a estar dada por el aumento del factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sigues, por favor? Ok, nos menciona que la sinovitis periférica se va a caracterizar. La sinovitis, como ya mencioné, es la inflamación de las articulaciones. Va a estar dada por los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos CD4 y CD8 y los linfocitos B. Y nos menciona que esta, a diferencia de la artritis reumatoide, no se van a identificar proteínas circulantes ni complejos del péptido del GP39 en el cartílago. En cuanto al antígeno que lo heredaban genéticamente, nos mencionó que obviamente este va a participar directamente en la enfermedad y va a estar dado por la presentación de los linfocitos CD8, pero este no va a constituir como el patógeno primario, por así decirlo. ¿Me continúas? Nos menciona que la relación de la enfermedad anquilosante con el gen, por así decirlo, el gen va a influir mucho en el repertorio del péptido del MHC1 con la unión del péptido, del gen que va a heredar, que es el B27. Y nos menciona que la cadena pesada del gen B27 va a mostrar una tendencia poco común al plegamiento equivocada, y por lo tanto esto nos va a dar un proceso proinflamatorio. Y también van a tener una interacción con la célula NK de la cadena pesada. Si mal no recuerdo, la célula NK es como la célula mala o maligna. ¿O me equivoco, doctor? No maligna, sino los NK, acuérdense que son los linfocitos natural killer, o sea que tienen la capacidad de destrucción a nivel celular sin ningún otro mecanismo. Si ustedes se acuerdan, el mecanismo de destrucción de los linfocitos T o los linfocitos, los T, la interacción con la célula de citotoxicidad, digamos, directa. Y el mecanismo patógeno de destrucción de los linfocitos B es mediante las inmunoglobulinas. Eso nos da inmunidad humoral. Los NK como tal no necesitan nada, lo únicamente que necesitan es el estímulo para poder activarse e ir a destruir al enemigo. Lo que sucede aquí es, o lo que acaba de decir su compañero en esos cuadritos como color rosa, es que el antígeno el HLA-B27 va a interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que es lo que yo les comentaba hace rato, y esta, convivencia entre estas dos estructuras va a generar el proceso proinflamatorio, que a la larga va a generar la fibrosis a nivel de la columna, ¿no? O a nivel de la articulación, llamémosle. Por eso las citocinas, el factor de necrosis tumoral, los macrófagos y todo va a empezar la cadenita que ya no sabemos y que va a llegar a esta zona. Cuando esto ocurre, se activan las células NK y esto es lo que nos va a dar la sintomatología a nivel de las articulaciones, porque son los linfocitos NK los cuales están destruyendo el tejido sano, ¿ok? Lo están atacando. Por eso es una enfermedad autoinmune o que tiene un componente de autoinmunidad, porque son estas células las que van a atacar. Ahora, ¿qué es lo que va a deformar el hueso? Como ahí su compañero lo puso al final, en el cuadrito como más naranja, se basa en la formación de un hueso y surge solo en el compartimiento del periósteo, es decir, las células NK a donde van a llegar a atacar es a nivel perióstico. Aquí se van a activar los osteoclastos, va a haber una mayor reabsorción ósea y van a perder densidad ósea aquí estas estructuras, ¿no? También puede haber una remodelación patológica por parte de los osteoblastos, los cuales van a empezar a secretar más calcio
y, bueno, no más calcio, sino más hueso, van a empezar a formar más hueso, y por eso las estructuras cuando se ven en la radiografía, espero que al rato nos presenten una o que nos digan cómo se ve en una radiografía, son las consecuencias radiológicas de estos pacientes y de todas estas interacciones. Pero todo se inicia con esta cadena proinflamatoria de la conexión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 con el antígeno HLA-B27, ¿sale? Por eso, el tratamiento contra el factor de necrosis tumoral disminuye la inflamación, pero no evita que se formen los indesmosfitos. ¿Por qué? Como ahí también lo puso su compañero, porque son dos vías diferentes. Una cosa es que yo tenga proinflamación, que tenga inflamación en la articulación. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral me van a servir perfectamente bien para disminuirla, pero eso no quiere decir que vaya a evitar que se forme el hueso. ¿Por qué? Porque esta remodelación es independiente a eso. Esto lo dan los NK, y los NK no necesitan ningún estímulo para poder hacer su acción. No sé si me expliqué bien. Si existe alguna duda, pues díganme, si no, síguele, doctor. Yo me quedé con la duda, perdón, de los NK. Sí. O sea, no necesitan estimulación, pero entonces, en todo este proceso del complejo mayor de histocompatibilidad con el B27, o sea, ¿eso es lo que activa los NK o es otra cosa? Correcto, sí, o sea, lo que me refiero con que no necesitan una estimulación es a compararlos con los otros linfocitos, con los linfocitos B o los linfocitos T, que estos sí necesitan interacciones antígeno-anticuerpo para poder hacer su función, como lo vimos previamente en inmuno. Eso es a lo que me refiero con que no necesitan estimulación, pero claro que sí, necesitan ser activados, ¿ok? Los NK. ¿Cómo son activados? Bueno, por esta interacción entre el gen HLA-B27 o antígeno HLA-B27 con el complejo mayor de histocompatibilidad, porque eso va a generar un proceso proinflamatorio. Entonces los NK lo que van a reconocer es esto y van a empezar a atacar al propio cuerpo. Por eso esa es la parte autoinmune de la enfermedad, ¿sale? Esa es, digamos, la estimulación a la que me refería. Pero no es que se necesite una unión con algo, como los otros linfocitos, ¿sale? Gracias. Órale. Síguele, doctor. Ok. Después nos mencionaba las manifestaciones clínicas. ¿Le das una? Uno de los principales síntomas que va a tener este tipo de enfermedad, pues es el dolor lumbar. Este va a tener ciertas características y va a tener un comienzo insidioso mayor a 3 meses. Y este dolor nos mencionaba que iba a mejorar con el ejercicio, pero iba a empeorar con el reposo. O sea, aquí es como contradictorio, porque pues muchas enfermedades mejoran con el reposo y aquí es al revés. Y pues nos mencionaba que este dolor comúnmente los va a obligar a levantarse por las noches. Y también va a haber podría haber ciertas fracturas de la columna, como en C5, C6 y C7. Y nos menciona que este tipo de enfermedad nos va a dar un síndrome, que es el síndrome de cola de caballo, o divertículos o quistes aracnoideos. Y aquí les puse una imagen donde nos está mostrando la vértebra normal y con el síndrome de cola de caballo. Hay como unas pequeñas desviaciones. Bueno, pequeñas, ¿no? ¿Le sigues? Ok. Estas ya nos mencionaba que eran como manifestaciones extraarticulares, y pues las que más van a predominar pues son las intestinales, y la que más predomina pues es la inflamación del colon o ileón. Y las infecciones genitourinarias pues van a ser las nefropatías, la litiasis renal es un 9%, y la prostatitis crónica. Muchas veces a nivel síntomas, los pacientes van a llegar con una colitis o con una ileitis, ¿no? Porque en vez de generar el dolor articular en la columna lumbar, que es el principal y que es el más común de todos, sobre todo un dolor crónico insidioso que no se quita con analgésicos tradicionales, que han ido múltiples veces al médico y que solamente les da algo para el dolor, no mejoran. Hay que interrogar bien sobre todo en los dolores nocturnos que hacen que se levanten,
que empiecen a perder movilidad a nivel de la columna, rigidez, como bien lo dijo su compañero. Eso es lo más común, pero hay pacientes que llegan con trastornos intestinales, que el dolor se refiera a tipo cólico, digamos, y que se irradie a la espalda baja, a la columna lumbar. Ahí también, sobre todo si cumple los factores de riesgo, si hay antecedentes en la familia de espondilitis o de alguna artropatía o de alguna enfermedad autoinmune, hay que pensar en esto. Esa es una enfermedad que se diagnostica poco o que es complicado diagnosticar, porque, repito, los síntomas son como de una lumbalgia clásica, ¿no? Sobre todo postural, mecánica, pues. Pero hay que interrogar desde cuánto tiene el dolor, cómo es este dolor, cuándo se le exacerba, si haya habido manifestaciones, sobre todo de estos dos aparatos, tanto genitourinarias como intestinales, que son las más comunes, ¿ok? Pero así más o menos es como les va a llegar el paciente. Siempre interroguen o siempre hagan una buena semiología del dolor, sobre todo a nivel de la columna, ¿sale? Síguele, Doc. Ok, y algunas otras manifestaciones extraarticulares. Les mencionaba la uveitis anterior aguda, la fotofobia, lagrimeo, visión borrosa e insuficiencia aórtica. Y los que van a ser muy, muy poco frecuentes sería la fibrosis de los lóbulos superiores de los pulmones. Me imagino que es por lo mismo, por la interacción con los genes. Sí, a final de cuentas, la espondilitis es una enfermedad profibrótica, es decir, que te va a empezar a fibrosar conforme avance muchas partes del cuerpo. Aquí sobre todo te fibrosa las pleuras a nivel de los lóbulos superiores. Entonces esta paquipleuritis que pueden tener los pacientes, este engrosamiento de la pleura te puede generar que el pulmón no haya una buena distensión. Es una complicación rarísima y muy avanzada, pero tengan eso en su mente, que la espondilitis anquilosante se llama así porque genera fibrosis a nivel de todas las estructuras que dañan, ¿no? Sí. Bueno, como datos de laboratorio, en la mayoría de los pacientes se va a incrementar la tasa de eritrosedimentación y la proteína, y pues vamos a tener la C reactiva, y algunos pacientes van a presentar una anemia leve, no todos. Vamos a tener el factor reumatoide y ANA negativo, y el HLA-B27 es de utilidad en pacientes con síntomas inflamatorios del dorso, pero con radiografías negativas. En el libro mencionaba... Ahora. Sí. Sí. No, habla. Bueno, que ningún estudio de laboratorio aporta pues los datos que confirmen el diagnóstico. Eso es lo que decía. Una radiografía negativa no descarta la enfermedad. También, ojo, muchas veces esperamos nosotros ver en una espondilitis una placa, ¿no?, clásica de espondilitis con la columna en vara de bambú, con los espacios intervertebrales reducidos, con poca movilidad, con pérdida de la lordosis y de la sifosis. Muchas veces esperamos eso, pero no necesariamente nos va a presentar eso. Por eso, en cuestión de laboratorio, los reactantes de fase aguda, ¿se acuerdan que los vimos en artritis? Estos sí están positivos, porque a final de cuentas hay un proceso inflamatorio, y como les dije la vez pasada, los reactantes o proteínas de fase aguda o reactantes de fase aguda se van a aumentar en cualquier proceso inflamatorio que haya en el cuerpo. Como tal, este es uno, por eso van a estar aumentados, tanto la velocidad de sedimentación eritrocitaria como la proteína C reactiva. Ahora, como bien lo dijo ahí su compañera, el factor de reumatoide, y como hace rato se los comenté, y los anticuerpos antinucleares, que son los ANA, salen negativos. ¿Por qué? Porque estos son factores de artritis reumatoide, y por eso la enfermedad entra dentro de las enfermedades seronegativas, ¿ok? Aquí lo confirmamos. Y se les puede hacer el estudio a los pacientes del encontrar positivo o negativo el HLA-B27, pacientes positivos a obviamente la enfermedad o el riesgo se incrementa, y negativos disminuye. Pero, repito, una radiografía o un HLA-B27 negativo no descarta la enfermedad, ¿ok? Síguele, doctora. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, para los datos radiográficos, pues estos, como dijimos, pueden ser normales, y
Las articulaciones sacroiliacas pueden ser simétricas y va a haber erosiones asociadas con pseudoensanchamiento, seguidas de fibrosis y anquilosis. Y en la columna vertebral, pues esta va a ser de forma cuadrada de las vértebras y va a presentar cinemocitos, osificación de anillo fibroso y de ligamento longitudinal anterior que ocasiona la columna de bambú. Siguiente, por favor. Los sitios de entesitis pueden osificarse y ser visibles en las radiografías, y la MRI constituye un procedimiento de elección cuando las radiografías simples revelan alteraciones sacroiliacas y estas pueden demostrar una inflamación intraarticular temprana y cambios cartilaginosos, y también va a presentar edema de la médula ósea. El estudio número 1 para detectar enfermedades de la columna siempre será la MRI, que es su compañera, que es la resonancia magnética. La resonancia es la número 1 para siempre las articulaciones, de rodilla, de cadera, a nivel de la columna, ya sea cervical, torácica, lumbar, sacra o coxigia. La resonancia magnética siempre será el número 1. Por eso, no es el procedimiento de primera intención. El primero siempre será una radiografía, por su costo, por su acceso, por su rapidez. ¿Okay? Una radiografía nos va a dar la imagen clásica de la espondilitis, que se los van a preguntar siempre, que es la imagen en vara de bambú. Si ustedes han visto una vara de bambú, cómo está como seccionada, ¿no? Y como si fuera una columna. Bueno, básicamente es esa, y lo que quiere decir es que están fusionadas porque no hay un espacio entre las vértebras. Por eso se le llama así. Pero aquí lo que nos dice es que la resonancia, aparte de ser el estudio de elección, nos sirve porque nos da datos tempranos de la enfermedad. Si nosotros esperamos ver una vara de bambú en todos los pacientes, son porque ya están en etapas medianamente tardías de la enfermedad. Pero para detectar a etapas tempranas, no hay nada como la resonancia magnética. ¿Okay? Es el estudio de elección, más no es el primer estudio que se les hace. Sí. Bueno, para el diagnóstico, pues, en imágenes va a presentar inflamación activa aguda en la resonancia y pues va a ser muy sugestiva la sacroilitis de la espondiloartritis. Y también la sacroilitis radiográfica definitivamente según los criterios de Nueva York. Esos no se los puedo. Y en las manifestaciones pues va a presentar dolor de espalda inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis anterior, psoriasis, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa y respuesta adecuada al NSAID. Antiinflamatorios. Ajá. Pues, ok, gracias. ¿Qué hay antes? No, regresate un poquito, porque eso es bien importante, porque son los criterios diagnósticos para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces hay que aprendérselos y hay que sabérselos bien, ¿sale? Depende si hablamos de manifestaciones clínicas o por imagen. Dentro de las manifestaciones clínicas, que es lo más importante, como ya nos lo dijeron, el dolor de espalda inflamatorio, ¿sale? Todas las que siguen, la artritis, la entesitis, la uveitis, la dactilitis, la psoriasis, la enfermedad de Crohn, todas esas pueden ser son enfermedades acompañantes propiamente o son manifestaciones acompañantes de la espondilitis, pero siempre habrá que preguntar antecedentes familiares de cualquier enfermedad autoinmune, pero sobre todo de la espondilitis, ¿sale? Y que el HLA-27 siempre sea positivo. Les digo, no necesariamente va a ser positivo en todos, pero 9 de cada 10 sí. Entonces, estadísticamente es muy importante este dato, además del dolor de espalda que tiene que ser crónico. Si les llega un paciente con dolor de espalda agudo, ni piensen en esto. Si ya se cronifica y empieza a haber más de 3 meses el dolor, ahí sí ya lo tienen que pensar. ¿Ok? Sí. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico diferencial vamos a tener osteoartritis o espondilosis y va a presentar la enfermedad degenerativa de los discos intervertebrales, desgarro muscular, fibromialgia y trastornos metabólicos
infecciosos o causas malignas de dolor dorsal, hiperotosis, esquelética, idiopática difusa. Siguiente, por favor. Para el tratamiento, pues el programa de ejercicios para mantener la postura y la movilidad es importante. Y el tratamiento de primera línea son los con NSAID, esos son los AINES, por sus siglas en inglés, son los AINES, okay, que conocemos aquí. Bueno, los AINES, que es de utilidad en la mayor parte de los pacientes, y los fármacos moduladores de TNF han demostrado mejorar la actividad de la enfermedad y la función, y estos reducen el edema de la médula ósea en la resonancia. Y en términos generales se utiliza en la enfermedad activa con falla de al menos 2 AINES. Siguiente, por favor. Los secukinumab es un antagonista de IL-17A, que estos han demostrado reducir los síntomas y los signos de la enfermedad activa. La sulfasalicina en dosis de 2 a 3 gramos por día ofrece un beneficio moderado, sobre todo en la artritis periférica. Y el metotrexato se administra de manera generalizada, pero no se ha demostrado su utilidad. Dentro de estos, el más importante es el primero, el secukinumab. El secukinumab es un antagonista de la interleucina 17. Por eso, ¿se acuerdan? De las principales interleucinas, además del factor de necrosis tumoral, que ya nos dijo ya los inhibidores. No me detuve ahí porque los vimos en artritis, ¿no? Los inhibidores o los FARME, ¿no? Que son los modificadores de la enfermedad. Dentro de ellos estaba el inhibidor del factor de necrosis tumoral o los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Aquí también son útiles, pero como no es la única vía, también está la vía de las citocinas. Entonces el secukinumab es de los más importantes, es muy caro, es muy poco accesible. Yo les hablo aquí en México, el Harrison yo sé que no es bibliografía mexicana, pero no lo menciona porque es uno de los fármacos de elección número 1 a nivel mundial para el tratamiento de la espondilitis, pero es el mejorcito, ¿no? Ahora, la sulfasalacina y el metotrexate son fármacos que ayudan también, pero sobre todo en la enfermedad intestinal, sobre todo la sulfasalacina, es el fármaco de elección para CUSI o para Crohn, y también ayuda mucho en la artritis periférica. Y el metotrexate es uno de los inmunomoduladores más fáciles de obtener a nivel México, es barato, entre comillas, es de fácil acceso, el sector público lo tiene, y no es tan bueno para la espondilitis. Para otras enfermedades sí, sobre todo por ejemplo la fibromialgia, el lupus, lo vamos a ver después en lupus, son fármacos que sí te ayudan un poquito más. Aquí en la espondilitis no es tan importante por su mecanismo de acción, no ayuda tanto a inhibir las interleucinas específicas, cosa que el secukinumab o el etanercept o el inatinib también es bueno, porque inhiben específicamente interleucinas y el factor de necrosis tumoral. ¿Ok? Síguele, doctor. Gracias, doctor. El siguiente, por favor. Bueno, los glucocorticoides, estos generales, no ofrecen un beneficio terapéutico documentado y se utilizan intraarticulares en la escitis persistentes o en la sinovitis periférica, y se administran glucocorticoides oculares para la uveitis, y en algunos casos se requiere inmunodepresión general o tratamiento quirúrgico de las articulaciones con afectación grave o deformadas. Perdón. Y bueno, eso ya sería todo. Ok, está bien. Gracias. Esto último que su compañera mencionó de los glucocorticoides, ya si la quieren quitar, de los glucocorticoides, son los fármacos inmunodepresores más accesibles que tenemos nosotros. Cualquier tipo de glucocorticoide, desde la dexametasona, betametasona, metilprednisolona, etcétera, son de los fármacos más accesibles y baratos que tenemos en México, por eso son muy usados, ¿sale? Son buenos fármacos, pero para estas enfermedades que ya involucran otros procesos inmunes, y lo vimos en su patogenia, no son tan relevantes.
ayudan, pero no de la mejor manera. Hay ocasiones que la espondilitis es tan reactiva y es tan fuerte que intraarticularmente se pueden administrar, sobre todo la metilprednisolona. Es como de los mejores esteroides para, me fue el nombre, para infiltrar la articulación, sobre todo la de la columna lumbar. Pero, o sea, se prefiere ese sobre la dexametasona o la betametasona, pero no hay una gran mejoría. Les digo, cuando no responden y cuando hay espondilitis tan avanzadas, se puede inmunodeprimir mucho al paciente, o sea, se le puede meter bolos o dosis muy altas de esteroides a nivel intravenoso para generar una inmunodepresión y que así haya una ligera mejoría, pero obviamente si tú inmunodeprimes, pues vas a tener otras enfermedades, ¿no? Múltiples infecciones, anemias, etcétera, por el resultado de la inmunodepresión, ¿no? Es unas por otras, pues. Pero, pues, lamentablemente es con lo que contamos aquí en México, y la cirugía solamente se reserva cuando ya la columna está deformada, básicamente, y que con medicamento, pues, no se puede modelar. Habrá que entrar a cirugía y a nivel de la columna lumbar, sobre todo sacra, lumbar y un poquito de la torácica, pues hacer las modificaciones quirúrgicas para lograr quitar esta deformidad, ¿no? Pero bueno, no sé si les haya quedado alguna duda, alguna pregunta acerca del tema, o quedó claro todo. ¿No? Parece que todo bien. Muy bien, bueno, entonces, pues nos vemos la próxima semana. Viene el tema del lupus y viene el tema de las miopatías inflamatorias. Yo creo que la próxima semana vamos a ver el de lupus, ¿sale? Pero ya se los confirmo a inicios de la próxima semana ahí en la página para que estén al pendientes de la plataforma, ¿sale? Cuídense, que estén muy bien. Saludos. Doctor. Dime. Eso es. Mate. Doctor. Sí. A mí me toca el tema del lupus, pero me baso en el Harrison y también en la guía de práctica clínica. Sí, claro. Sí, principalmente en el Harrison y en la GPC para el tratamiento. Fíjate mucho o enfócate mucho en los criterios diagnósticos de lupus, ¿sale? Sí, doctor. Gracias. Órale, pues sí, cualquier duda me la puedes mandar al correo y ya ahí vemos qué le podemos añadir, si es necesario, pues. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Órale, pues. Cuídense, que estén bien. Bye. Hasta luego, Doc. Hasta luego, gracias. Eso, nos vemos.